Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados Alfonso, Paola, Antonio y José Luis, miembros del público que nos acompañan desde las redes sociales. Desde la Fundación Adenauer les damos la más cordial bienvenida al segundo foro ISC del año, Gobernabilidad e Integridad en el Perú. Este espacio, siempre realizado con el apoyo de la Fundación Adenauer, busca ser un momento de reflexión sobre los eventos internacionales y nacionales más importantes eh, de la actualidad. En la edición pasada vimos los efectos de la guerra en Ucrania, particularmente sobre el Perú. Vimos que parte del proceso inflacionario y parte de la crisis que toca a nuestro país está vinculada a este proceso internacional. Hoy día, de forma muy atinada, nuestros amigos y colegas del ISC han regresado la mirada a lo más interno del alma peruana y los enormes problemas que tenemos. Creo que todos los aquí presentes y los miembros del público podrán estar de acuerdo en que, más allá de las diferencias y de los matices políticos, hay un grave problema de gobernabilidad vinculado a la idoneidad y la formación de los cuadros públicos. Estamos recibiendo noticias francamente alarmantes sobre que sectores estratégicos, eh, sea minería, sea hidrocarburos, sea salud, y dada la coyuntura de los últimos días, también en el sector educación, están siendo dirigidos por personas no adecuadamente calificadas y por lo tanto no capaces de formular políticas de mediano y largo plazo que permitan resolver algunos de los problemas más urgentes a los que nos vemos aquí, con los que nos vemos aquí confrontados. El día de hoy tenemos a tres especialistas con grandes carreras profesionales y académicas. José Luis se va a encargar de presentarlos adecuadamente, pero creo que todos, incluyendo el moderador del evento, comparten una historia de cercanía, de afecto y dedicación al sector público. Y en ese sentido estoy seguro que vamos a beneficiarnos de la amplia experiencia que han podido acumular a lo largo de sus vidas profesionales y también de la evaluación que ellos puedan hacer de los distintos sectores del Estado, que tal como podemos ver hasta ahora se encuentran en una situación francamente de crisis permanente, lo cual por supuesto desde la CAS Perú nos resulta sumamente preocupante. Sin mayores preámbulos, entonces, le doy la palabra al doctor Pérez Guadalupe, colega y amigo muy cercano de la Fundación Konrad Adenauer, a fin que inicie la moderación de lo que estoy seguro será un foro sumamente exitoso y sumamente necesario en uno de los momentos más difíciles de nuestra vida republicana. Muchísimas gracias a todos por su atención. José Luis, tienes la palabra. Muchas gracias, Andrés. También darles la bienvenida a nombre del Instituto de Estudios Social Cristianos. En este evento es el segundo foro del año, como muy bien lo ha dicho Andrés, auspiciado siempre por la Fundación Konrad Adenauer. Entonces, a ver, momentos difíciles, la verdad. Estábamos con este tema de gobernabilidad e integridad en el Perú. Y así como se planteaba de que en América Latina hay pobreza y hay desigualdad, y por ahí se dijo muy claramente, no son dos fenómenos aislados. Es decir, hay pobreza porque hay desigualdad. Entonces, aquí estamos hablando de gobernabilidad, pero claro, estamos en una crisis de gobernabilidad, pero porque hay falta de integridad. Y lo vemos, no de ahora solamente, pero hace ya algunos años, pero como que estamos en un ambiente donde vemos que la cosa se ha agravado en nuestra opinión. Y entonces ahora tenemos tres expertos que nos van a orientar con mucha experiencia, los tres. Yo después voy a presentar uno por uno cuando les toque, pero tenemos a don Alfonso de los Heros Pérez Alvela, a Paola Bustamante Suárez, a Antonio Maldonado Paredes, que nos van a dar cada uno de su experiencia, porque todos han tenido experiencia en la gestión pública. Lo que quiero resaltar aquí es que cuando uno entra en la gestión pública, tiene que entender primeramente qué cosa es una gestión, que es lo que principalmente que tiene que hacer un gobierno, y también qué es en el bien común, que es como nosotros, social cristianos, en este foro, es lo que siempre hemos propuesto como el final, el objetivo, la meta, la teleología misma de la política. Y lo que vemos, digamos, ahora, y ya nos podrán comentar nuestros expositores,
Lo que hemos visto digamos, para que todo el público también estemos conectados, lo que ha pasado ayer con la SUNEDU, no es gratuito. Y ya lo que hemos visto el domingo con la tesis del presidente, pero no solamente es eso, algunos me decían, ya, no, el problema es Castillo. Yo no creo que el problema sea Castillo. Yo creo que el problema, Castillo es el síntoma, no es el problema. Es decir, si por A o B sale el presidente Castillo, tenemos el mismo problema. Miren al Congreso, acaba de aprobar la contrarreforma de la SUNEDU, que ha mejorado dentro de lo posible, pero ha mejorado muchísimo la calidad de las universidades y ha exigido a las universidades que mejoren, si no, no pueden brindar educación. Y entonces, claro, si el ministro de Educación tiene un doctorado de 92 páginas, la mitad de ellos sacados de un documento del Ministerio de Educación tal cual, según un programa periodístico, igual la ministra de Trabajo, y ahora el presidente, pero creo que eso es tan grave como lo que estamos viendo ahora, que es la justificación de estos hechos. E ir por la tangente, ¿no? Siendo, no, la SUNEDU no existía en el 2011, ¿no? O el Turnitin. Ahora todo el mundo le echa la culpa, famoso, el Turnitin, como por ahí le decía, ¿no? Y fuera del Turnitin, es decir, copia es copia, plagio es plagio aquí en la China y en cualquier momento. Escuchábamos ayer al abogado del presidente Castillo decir que la culpa no la tiene él, sino la universidad y el jurado finalmente. O sea, no, porque ellos debieron de estar ahí. Si no están, ya pues culpa, ¿no? Se acabó. Es como decir, claro, los ladrones no tienen la culpa si no estuvieron los policías para atraparlos, entonces cada ladrón de banco tendríamos que desalojar las cárceles porque no son culpables. No, no, pobrecitos. Si el Estado no tuvo la capacidad de darse cuenta, entonces no, en su momento no tienen culpa. Y esto, y con esto termino también, es una reflexión, por más que hay mucha discusión filosófica, nosotros hemos hablado de integridad y hemos querido hablar de integridad en este momento, que implica muchas cosas, pero entre ellos, y cuando uno define el término integridad, o sea, está muy claro, diferenciémoslo en este caso de la moral, porque ya vemos, no, pues si todo el mundo lo hace, ¿no es cierto? No, si eso es, ya estamos acostumbrados, no, en el Perú es así, no señor, una cosa es la moral en el sentido de lo que una sociedad, un grupo de personas hacen y lo ven como normal, y otra cosa es la ética. La ética tiene una pretensión de universalidad, y más allá de los grupos humanos o de los tiempos, o sea, son valores perennes. Entonces lo que tenemos que apuntar, y por eso que hemos escogido el término de integridad, es justamente a la ética, ¿okay? Que plantea valores universales más allá de que tú seas de un partido o de otro, que va más allá de intereses o de conflicto de intereses, intereses personales, grupales, partidarios, y más bien nos lanza a una idea de valores universales, y en este caso dentro de la política para el bien común, que creo que es lo que nos reúne aquí a todos los miembros del Foro Social Cristiano, y a todos los que compartimos esta mesa, sobre todo a nuestros ponentes. Bien, dicho esto, voy a darle el pase y la palabra, en primer lugar, a don Alfonso de los Heros. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Como todos ustedes saben, ha sido ministro de Trabajo y Promoción Social y presidente del Consejo de Ministros. Es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y ha sido, bueno, y es miembro del Consejo Consultivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y del Consejo Consultivo para la creación de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, AGU Publicherre, que es la universidad donde yo enseño hace más de 20 años y donde trabajo ahora a tiempo completo. Y es vicepresidente del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, y actualmente es árbitro en materias civiles, de recursos naturales, legislación comercial y del trabajo, es presidente del Comité del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Católica y miembro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Sin más, le damos la palabra a don Alfonso, 15 minutos, al igual que todos los miembros de esta mesa. Yo 2 minutos antes me toca la molesta tarea de avisarle 2 minutos antes del término de su participación. Así que adelante, don Alfonso.
Muchas gracias. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan virtualmente y participan en este foro. Y mi agradecimiento a la Fundación Konrad Adenauer y al Instituto de Estudios Social Cristianos por la oportunidad de compartir con ustedes y mis colegas, doctora Paola Bustamante, doctor Antonio Maldonado, los comentarios sobre el importante tema que nos convoca. Nos encontramos actualmente en una encrucijada republicana compleja. No estamos en guerra contra otra nación, ni frente a una reconstrucción provocada por fenómenos naturales, ni tampoco frente a un combate al terrorismo como el que tuvimos el siglo pasado. A mi modo de ver, estamos ante una situación compleja que pone en juego y en riesgo a la nación y nos puede llevar a convertirnos en un país inviable como otros de nuestro continente. La falta de entendimiento entre los actores políticos y la incapacidad de gobernar, así como el deseo de aplicar soluciones decimonónicas que han demostrado ser inviables, nos están llevando a una situación insostenible. De ahí que sea importante tratar los temas que nos convocan para ponerlos frente al espejo de la realidad. Comentemos pues un poco estos temas del día de hoy. Para situarnos mejor, yo quisiera mencionar tres conceptos. El concepto de gobierno, el de gobernanza y el de gobernabilidad. Gobierno no es otra cosa que las personas que dirigen una organización político-administrativa, llámese país, estado, provincia, municipio, etc. Es la conducción política y el ejercicio del poder ejecutivo de un estado. A su vez, gobernanza es gobernar con eficacia y calidad, buscando el progreso económico, el desarrollo social y el fortalecimiento de las instituciones. Y por último, gobernabilidad, que es el título de esta reunión, uno de los títulos de esta reunión, es la contribución, colaboración y entendimiento entre los actores de las organizaciones sociales y políticas que posibilitan las acciones de un gobierno. Y el segundo tema, que es la integridad, es la calidad de ser íntegro, honrado, recto, fiable, incorruptible, justo, intachable, es decir, todos los sinónimos que conocemos y que nos dicen claramente y nos hablan claramente del aspecto ético de este tema. Como podemos apreciar de estas definiciones iniciales que nos sitúan en el tema de nuestra reunión, podemos llegar a una comprobación que a mi juicio resulta preocupante, por decirlo menos. No existe en el Perú en este momento una conducción política que ejerza el poder con la eficacia y calidad que se requiere para el momento que vivimos, ni que persiga las metas del progreso económico, el desarrollo social, ni que fortalezca las instituciones, ni que coordine, colabore y busque entendimientos con los actores políticos y la sociedad civil. No hay, pues, respuesta eficaz o gobernanza que requiere un sistema político. Entonces, ¿qué requerimos para sacar al país de esta situación? Algo muy simple. Gobernar en el sentido contenido en las definiciones que acabamos de mencionar. Tenemos un gobierno elegido, pero no gobierna en el sentido político antes señalado. Hay omisión de acción del gobierno en perjuicio de todos. Se busca confrontar y no colaborar y entenderse con las demás fuerzas políticas y la sociedad civil. Y esta actitud es general, no solamente del Poder Ejecutivo. Me pregunto si se ha logrado algún avance importante en temas tan sensibles para los ciudadanos como son la salud, no solamente en relación a la pandemia, que ya es hablar de algo que ya todos conocemos, sino también a la atención de salud en centros primarios y en hospitales, que está debilitada. Existe negligencia en esos ámbitos. Tampoco hay avances en materia de seguridad alimentaria, generación de empleo, seguridad ciudadana, tema muy importante para todos los habitantes del país, hoy por hoy. Estabilidad económica y en producción agraria y minera. En una palabra, la esperada reactivación a paso de tortuga. Estamos en un momento complejo, pues la nación y el mal gobierno amenazan las libertades que pueden resultar vulnerables si la ciudadanía no participa y no interviene. Ahí está el papel de todos nosotros, participar e intervenir en la medida de nuestras actividades y nuestras posibilidades. Estamos en un momento pues complejo, pues esta inacción del gobierno y este mal gobierno amenaza las libertades
Ya estamos viendo algunos resultados que pueden ser vulneradas si la ciudadanía no participa y no interviene pronto. Debe buscarse un acuerdo que nos permita gozar, como decía Javier González Olache en reciente artículo del Diario del Comercio, y cito y leo, gozar en todos nuestros rincones los valores esenciales de la libertad, la igualdad, la justicia, la dignidad, el bien, la verdad objetiva, la equidad, la solidaridad, la seguridad, la transparencia, la buena fe, el civismo, la vida familiar y la oportuna y suficiente rendición de cuentas del ejercicio del poder. Estos son los temas más importantes, principalmente desarrollándonos todos en un entorno libre de amenazas. Termina la cita. Es necesario, pues, hacer un enorme esfuerzo ciudadano para lograr que el Perú sea viable a través de una gobernabilidad en la que todos participemos, todos los estamentos políticos. En estos momentos podemos apreciar que las personas que dirigen el gobierno, como se dijo hace un momento, no están capacitadas para cumplir sus funciones y roles que se le han encomendado. Asimismo, tenemos un aparato estatal que ha perdido su eficacia y calidad, allí donde el tema, pues, allí donde la tenía, pues la mayor parte de entes públicos y funcionarios no han cumplido con sus roles y han prestado servicios insuficientes y tardíos, descuidando la eficacia y efectividad de los mismos. Por otro lado, no se ha buscado ni el desarrollo social ni el fortalecimiento de las instituciones. Al contrario, se ha socavado y debilitado muchas de las instituciones, en especial dedicadas a la justicia y a la administración del Estado. Hablábamos del SUNEDO hace poco, que es un caso clásico. No se ha realizado ningún esfuerzo por sentirnos todos en la misma vía y se ha fomentado el conflicto entre los poderes del Estado. Yo recuerdo que cuando me tocó servir al país y ser ministro, el Estado, el Congreso le dio facultades legislativas al gobierno. Aquí están. En este tomo hay más de 100 decretos legislativos que hicieron que el Perú volviera al camino económico y al progreso que se necesitaba. En todo caso, el problema vino más adelante por discusiones vinculadas, a pesar de que el Congreso ayudó y que existía el Senado, que es importantísimo, ¿no? Por situaciones vinculadas a las atribuciones de lo que significaba en ese momento la seguridad frente al terrorismo. Ahí vino un poco el conflicto. O sea, lo que está pasando nos lleva pues a una situación y a un riesgo país, ¿no? Que no hemos tenido antes y hace necesario tomar medidas urgentes que reviertan la situación. Es responsabilidad de los partidos y los poderes del Estado asumir su responsabilidad en momentos tan difíciles. El rol que debe jugar el Congreso para evitar los errores es muy importante y hasta ahora no lo está asumiendo, lo cual puede provocar que la crisis se profundice y resulte irreversible. ¿Qué ha pasado con el SUNEDO? ¿Qué ha pasado con las AFPs? ¿No? Yo recuerdo que cuando se crearon las AFPs, y esto es una cosa que la gente no entiende a veces, la pirámide poblacional era como una pirámide de Egipto, en que la parte de abajo era la gente joven que sostenía lo de arriba, porque era un régimen de reparto. En el momento que se tomó la decisión de poner las AFP, porque en Chile habían dado resultados, la forma que tenía la pirámide etaria era una ánfora, así redondita, en que había mucho menos gente abajo porque la informalidad ya estaba comenzando fuertemente y los mayores más bien iban creciendo. Tenía una boca ancha el ánfora. Entonces, nosotros no hemos previsto estas cosas a partir de ese momento y ahora estamos tratando de vulnerar todo aquello que de alguna manera ayuda. Por supuesto que me dirán, la informalidad es tan fuerte en el Perú, 80%, que realmente las AFPs que cubren al 20%, pero siquiera cubren un 20% de gente que un día va a tener que jubilarse. Y después, ¿qué va a hacer el Estado cuando tenga indigentes por todos lados? Es necesario, entonces, buscar, creo yo, agentes políticos y funcionarios profesionalmente calificados para que asuman las tareas del Estado. Es urgente, se requiere no continuar incorporando al aparato del gobierno a personas no calificadas y sobre todo de dudosos antecedentes. El gobierno debe entender que tiene la imperiosa necesidad de asumir
la responsabilidad de dirigir eficientemente al país. Es una característica y obligación de que tenemos todos, además de estos conceptos que acabo de mencionar, el de la integridad que se mencionaba hace un momento, ¿no? De todos los que tienen a su cargo la conducción del Estado. Es fundamental y es intrínseca a un buen gobierno. Es el fundamento moral que permite al ciudadano, y esa es la parte más importante, confiar en sus gobernantes y tener una convivencia civilizada, sabiendo que los servicios que va a recibir son aquellos que corresponden a sus derechos y que no va a ser engañado ni explotado por los gobernantes. La ética así contemplada no es un toma y daca, sino una norma de vida que garantiza la convivencia. Resulta fundamental también para entender el rol de la ética en la vida política las consecuencias sociales de los actos de los gobernantes. Y ello es algo que lo estamos viendo a diario en nuestro país, lo acaban de comentar nuevamente con el tema del plagio. Vemos cómo se viene deteriorando no solo el aparato del Estado, sino también la economía por los excesos populistas y la mala elección de funcionarios que tienen a su cargo las tareas más delicadas de la administración pública. Desde luego que no podemos limitar el problema ético al ámbito exclusivo de los funcionarios del Estado. Todos los ciudadanos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones para luego exigir nuestros derechos. Es necesario modificar las prácticas vigentes de acceso a la administración pública y garantizar la solvencia y compromiso profesional de los funcionarios para no mantener en el cargo a personas que no tengan un comportamiento ético adecuado. No se deben permitir sobornos ni actos que conviertan la administración pública en un negocio al servicio de intereses incompatibles. Desafortunadamente, venimos observando en nuestro país muchas malas prácticas que afectan a funcionarios de todos los niveles, y eso es un cáncer que debemos erradicar. Tenemos que fomentar y afianzar un orden ético en la administración del Estado frente a los ciudadanos. Actualmente existe un clima ético enrarecido ante la corrupción, la impunidad, la incompetencia y todos los hechos que estamos presenciando y que comprometen tanto a organizaciones del Estado como a partidos y personajes políticos. El caso de las tesis. No hay identidad ni confianza entre la ciudadanía y la administración, entre la administración y sus funcionarios. Un elemento fundamental es que el Estado no debe ser solamente autoridad, sino que debe ser servicio. A este efecto, así como el ciudadano, para ser sujeto de derechos, debe cumplir con sus obligaciones en el ámbito cívico, pagar impuestos, respetar las normas de conducta en todos los ámbitos de su actividad, no incurrir en actos de corrupción en su relación con el Estado y sus conciudadanos y comportarse con respeto hacia las autoridades e instituciones. A su vez, el Estado tiene que cumplir con el ciudadano en el ámbito de sus propias obligaciones: salud, seguridad, educación y servicios, porque precisamente lo representa y debe resguardar sus intereses. ¿Cuándo terminaremos en el Perú por asumir y entender que gobernar no es un privilegio, sino un servicio y un deber, y no una norma de ejercer poder arbitrariamente o de enriquecerse, privilegiando el interés personal y dejando de lado el interés común? Estamos obligados a reconstruir el Estado como un ente de servicios al ciudadano, para lo cual los partidos políticos, y esto es importantísimo, deben ser verdaderos partidos que sigan una línea doctrinaria o idea política, que sean capacitadores cívicos de sus miembros, que garanticen la sucesión generacional, que dejen de ser simples máquinas electorales o abanderados de líderes propietarios. Yo recuerdo cuando entré a la universidad, me enrolé en un partido político, en la Democracia Cristiana, y teníamos conferencistas que venían de Alemania, de Chile, de aquí y de allá, nos iban preparando, nos iban capacitando. Entonces teníamos una idea de partido, de cuál era la doctrina y qué perseguía ese partido. Actualmente, si yo soy dueño de un partido, se hará lo que yo diga y no habrá ninguna doctrina detrás de esa iniciativa. Yo creo que de esa manera, si superamos estos males, podemos tener representantes honestos en los poderes públicos, con un poder ejecutivo competente, un poder judicial imparcial y honesto, grave problema, un Congreso eficiente y responsable, un Tribunal Constitucional de calidad, que es lo que esperamos que ocurra muy pronto, que se complete, una Fiscalía y Procuraduría confiables y unas Fuerzas Armadas profesionales
y sobre todo respetuosa de la institucionalidad. No debemos seguir produciendo leyes sin sentido como máquinas legislativas, y más bien formemos una cultura del cumplimiento de nuestros deberes cívicos, y una formación social, humana, familiar, religiosa que nos permita optar por lo mejor para nuestra patria. Precisamente, los valores del social cristianismo se traducen en una política de honestidad, de solidaridad, de servicio y de bien común que deben ser una norma en la vida republicana. Solamente así tendremos un país viable y una ciudadanía orientada al bien común. Debemos aspirar a garantizar el valor supremo de la persona humana, la libertad de los ciudadanos dentro del ámbito de la ley, la política como servicio al país, la economía como un instrumento de desarrollo social, la cultura y la educación accesibles y de calidad como pilares de la sociedad, el diálogo para concertar y garantizar el éxito de la democracia. Y finalmente, la justicia igual para todos, que no transija y que ayude a erradicar la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias a don Alfonso de los Heros por su intervención. Creo que el ejemplo que nos dio en su momento, cuando él fue primer ministro y tuvo que declinar, por supuesto, en bien de valores democráticos mayores y no ante un gobierno. Yo creo que es el mayor ejemplo que nos puede dar y toda su carrera en general. Ahora vamos a tener la presentación de Paola Bustamante Suárez. Voy a leer brevemente un short bio. Abogada experta en gestión de organizaciones, diseño e implementación de proyectos, programas, políticas públicas, control gubernamental, negociación en conflictos sociales y negociación internacional. Cuenta con una maestría en Administración y Gerencia Pública en España, con más de 23 años de experiencia laboral como consultora independiente y servidora pública, habiendo liderado en 2 gestiones gubernamentales la cartera de Desarrollo e Inclusión Social. Además, se desempeñó como secretaria general hace poco de la presidencia del Consejo de Ministros. Actualmente es directora de Evidenza Consultores y docente de posgrado de las universidades CESAN del Pacífico y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, por favor, Paula. Muy buenas noches. Muchas gracias, José Luis, por la presentación. Un gusto compartir el día de hoy. Mi agradecimiento especial al Instituto de Estudios Social Cristianos y a la Fundación Konrad Adenauer por la invitación el día de hoy a estos diálogos que se sostienen de manera recurrente, como bien ustedes lo han presentado. Quería pedirte, Bruno, si me puedes apoyar con las láminas que tengo de apoyo para un poco desarrollar. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, me he permitido plantearles 2 láminas un poco para el seguimiento de los temas que vamos a tratar el día de hoy, que son gobernabilidad e integridad. Como bien lo ha señalado el doctor de los Heros, ¿no? Efectivamente, y actualmente, siguiendo el concepto de gobernabilidad que nos ha compartido, ¿no?, es necesario hacer una evaluación, cómo vamos, qué tan cerca estamos a una crisis de gobernabilidad. Y entendemos, como bien lo ha señalado el doctor de los Heros, que la gobernabilidad implica pues, este ejercicio del poder político y tiene que haber un balance en el sistema político en el país, ¿no? El Ejecutivo tiene que actuar conforme corresponde, atendiendo las demandas sociales, escuchando a los ciudadanos, pero esa atención tiene que ser evidentemente de forma oportuna, sostenible, eficiente. Ese es el rol del Ejecutivo. Y quisiera hacer mención a una reflexión que hizo José Luis, y es, ¿esto se soluciona si se va Pedro Castillo? El Ejecutivo tiene 3 niveles. A nivel local, donde están las autoridades provinciales y distritales, a nivel regional, donde están los gobernadores, y evidentemente el presidente del Perú, que es a nivel nacional, desde que gobierna con su gabinete de ministros. Hemos visto que durante ya algunos años, ¿sí?, había y existe un problema para la atención de las demandas de manera oportuna en los diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, actualmente lo que vemos es que esta crisis para la atención de las demandas se ha generalizado. Hay problemas de atención de demandas a nivel local porque no se desarrolló como deberíamos haber desarrollado el proceso en el país de descentralización. Entonces,
Se trasladaron funciones y no necesariamente recursos, en términos de recursos humanos, financieros, capacitación, asistencia técnica permanente. Entonces, tenemos ahí una situación real de demandas sociales pendientes de atender en gran parte de nuestro país, sobre todo en lo que corresponde a atención de necesidades básicas, servicios básicos como agua, desagüe, luz, conectividad a través de la telefonía móvil y ahora el internet. O sea, tenemos que mirar que hoy el paquete de servicios básicos que debería tener todo peruano y peruana, más allá del lugar donde haya nacido y donde vive actualmente, debería ser por lo menos recibir estos 5 servicios, pero además que estos servicios lleguen de manera oportuna y con calidad, ¿no? A veces los promedios estadísticos nos engañan y dicen, bueno, qué buena noticia, estamos en más de un 80% de peruanos y peruanas que reciben agua y que tienen acceso a agua. Pero cuando hacemos un zoom de cuántas horas reciben, vemos que probablemente la gran mayoría recibe menos de 6 horas al día. Por lo tanto, estamos hablando también de calidad. Hoy vemos que la capacidad de atender las demandas sociales en nuestro país no solamente ya están con un nivel de problemas, digamos, de atender adecuadamente desde los niveles locales y regionales, que ya viene arrastrándose desde algunos años atrás, no solamente por la gestión actual, porque creo que hay gobernadores que están haciendo un trabajo excelente y en la forma como lo pueden desarrollar en el territorio, y evidentemente hay gobernadores que no han hecho un buen trabajo e inclusive ya no siguen, están y se encuentran sus segundos, digamos, sus vicegobernadores asumiendo la responsabilidad. Lo mismo pasa a nivel local. Sin embargo, el Ejecutivo todavía se mantenía hasta antes del cambio de gobierno tratando de llevar y liderar el barco que es nuestro país. Actualmente vemos, y por la descripción que claramente nos ha dado el doctor de los Heros y José Luis, es que tenemos esta situación de una falta de capacidad de las autoridades que han sido designadas, los cambios que se están generando a nivel del Ejecutivo, Gobierno Nacional, para liderar las diferentes carteras. Y ya no hablamos solamente de esta capacidad técnica profesional, sino esta legitimidad que debe tener una persona, ¿no?, con relación a su integridad, que vamos a hablar dentro de unos minutos. Lo segundo es que cuando hablamos del equilibrio para la gobernabilidad del poder político, es qué rol que está cumpliendo el poder legislativo. ¿El poder legislativo está pensando en las demandas sociales y en las demandas ciudadanas? ¿O está preocupado por sus propias agendas o las agendas que llevan desde, ¿no?, previo a la campaña y sus propios intereses o de quienes los han financiado? Y me permito, no quiero generalizar, porque creo que hay congresistas, hombres y mujeres respetables y que están dando la pelea todos los días en el Congreso. Sin embargo, hay una mayoría que finalmente que pareciese que para determinados temas tiene una confrontación enorme, pero para otros se unen, y el ejemplo palpable es el de ayer, entre otros, como las AFPs, ¿no? El tema de la negociación. Sin embargo, ayer ha sido un duro golpe para lo que corresponde a la reforma de la educación superior, ¿no?, la reforma universitaria, donde desde la Comisión de Educación y con los votos de diferentes bancadas, sobre todo Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular, ¿no?, donde han tenido Renovación Popular una actuación promoviendo estas decisiones. Entonces vemos un legislativo que está de cara al ciudadano, dándole la espalda al ciudadano, con decisiones como esta que se están tomando diariamente en el Congreso. Y luego, ¿qué pasa con el sistema de justicia? El doctor de los Heros mencionaba también al Poder Judicial y la capacidad de reacción, y cuando hablamos de una crisis de gobernabilidad, hablamos que el ciudadano siente que el sistema político no está funcionando. El sistema político no atiende esas expectativas, ese mensaje de que la justicia que tarda no es justicia, y efectivamente hay un tema ahí real, y es que no estamos hablando solamente que los ciudadanos no sienten que el Ejecutivo y el Legislativo no está atendiendo sus demandas, sino que la justicia no está cumpliendo su rol. Y por lo tanto, estas medidas populistas que probablemente se plantean
ante lamentables situaciones como las que están pasando de abuso y violación de menores de edad, niños pequeños que ni siquiera han cumplido 5 años y están siendo violadas por familiares cercanos, y de pronto el Poder Ejecutivo sale con medidas que son inimplementables, porque quienes violan a un menor de edad tienen que tener cadena perpetua. Por lo tanto, las otras alternativas que se plantean desde el gobierno de manera populista no van a resolver el problema. Entonces vemos que hoy el ciudadano ve que el Ejecutivo no responde, que el Legislativo no responde y que la justicia tampoco responde. Y entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? ¿Cuáles son las reflexiones a las que tenemos que llegar? Efectivamente, necesitamos un Ejecutivo que pueda tener la capacidad para atender las demandas ciudadanas. Hoy, el gobierno que preside Pedro Castillo y que llegó al gobierno por Perú Libre, ofrecieron muchas cosas a los ciudadanos y hay una expectativa enorme respecto de esas demandas. Se generaron expectativas en las comunidades del interior del país ofreciéndoles incrementar tributos, pagar canon, por ejemplo, en los temas mineros, y hoy vemos que la situación de conflictividad está afectando directamente la inversión privada. Y eso es que hay un pasivo, claro que hay un pasivo. El gobierno en 9 meses no puede solucionar el pasivo que viene arrastrándose respecto a la presencia del Estado para atender, por ejemplo, el cierre de brechas de servicios básicos y del combo que acabo de mencionar. Sin embargo, sí es responsable de generar expectativas y asumir compromisos que no cumple y que no va a poder cumplir porque el marco y lo que corresponde implementar como gobierno es más bien generar estabilidad. Y esa capacidad para atender demandas de forma eficiente, oportuna y sostenible nos están dando. Hoy hablamos, producto de la pandemia, se generó hambre y una necesidad real de garantizar a través de un sistema de alimentación que permita, ¿no?, por ejemplo, que las personas más pobres y vulnerables tengan alimentos todos los días. ¿Cuál es la forma que el gobierno está atendiendo estas demandas sociales diarias a través de entrega de canastas? ¿Hace cuántos años no veíamos que se atendiera el hambre con canastas? Si bien es cierto, puede paliar alguna situación de necesidad de un día, pero post pandemia estamos con una inflación que ha incrementado los precios, más los conflictos en la guerra que se está dando entre Rusia y Ucrania, que tiene un impacto en el mundo y en nuestro país. Evidentemente no es la mejor forma de atender esas demandas sociales. Sumado a ello, si me ayudas por favor, Bruno, con la siguiente lámina, tenemos efectivamente un problema grave de integridad de quienes han asumido hoy el gobierno. Al parecer, y hay un énfasis que puso el doctor de los Ceres en su intervención, y es que parece que de pronto algo que nos costó, y digo nos porque muchos de los que hemos estado en el sector público hemos promovido que se comprenda que cuando uno ingresa al servicio público y a la función pública no es para servirse, sino para servir a los ciudadanos. Y creo que eso se viene construyendo desde hace muchos años. Y de pronto vemos que hoy quienes ingresan a la función pública, al parecer su día a día es buscar cómo se sirven del país, cómo sirven, por ejemplo, para llegar a acuerdos con el legislativo, contratar a personas allegadas, contratar amigos, contratar familiares, finalmente que el Estado sea una agencia de empleo, el gobierno nacional a través de los ministerios, y eso es algo que no podemos permitir los ciudadanos. ¿Qué genera el que se confunda y no se comprenda el rol que tiene un gestor público? Evidentemente la calidad del servicio se deteriora, las personas no sienten que mejoran su calidad de vida porque no hay resultados en los servicios públicos y se pierde confianza en los servidores y en los funcionarios. Efectivamente, hay servidores y funcionarios que durante mucho tiempo en cada gobierno siempre hay, tanto gobierno nacional, regional, local, personas corruptas, ¿sí? Sí hay, pero no son la mayoría de servidores públicos. No podemos generalizar que por un grupo de personas corruptas sean la mayoría. El problema es que quienes lideren las entidades públicas hoy, finalmente, no tienen ninguna posibilidad de tener legitimidad cuando hablamos de personas intachables.
El domingo, si no me equivoco, el lunes, en uno de estos días ha salido en un diario de circulación nacional una imagen, una radiografía de ministros y ministras, no solo procesados, sino con sentencias por una serie de faltas o delitos. Entonces, el otro día pensaba, mirando además una norma que ha aprobado el Congreso, que dice que los candidatos a ministros tendrán que llenar una hoja y deberán incorporar, ¿no?, todas las denuncias, todos los procesos judiciales y las sentencias que tienen, ¿no?, para que esto sea transparente. Yo me preguntaba cuando leí esa norma, ¿cómo ha cambiado el tiempo que hoy día los ministros tienen que llenar hojas, o los candidatos a ministros, hojas donde su perfil refleja que son sentenciados? Antes alguien que siquiera tenía un proceso se abstenía de ser ministro o ministra de Estado, por lo que implicaba la función de asumir un cargo público de tan alto nivel. Vemos que el valor de la palabra, y siguiendo la definición que nos ha dado el doctor de los Heros sobre integridad, el valor de la palabra se ha perdido. Hoy día revisaba el video que cuando se firmó este compromiso, tanto por la candidata Keiko Fujimori como por el candidato Pedro Castillo, el 8 de mayo del año pasado, si no me equivoco, casi un año, ¿no? Este compromiso con el país, donde ellos no solo leyeron, sino que firmaron, señalando que se comprometían a fortalecer la educación en el país para que nuestros niños tengan un mejor futuro, un mejor presente, y entre esos compromisos era fortalecer el trabajo de la SUNEDU. No solo lo leyeron, no solo lo firmaron, sino se comprometieron ante el país y dieron su palabra. Dos líderes de dos partidos políticos. Uno de ellos ganó la presidencia, Pedro Castillo. Y el día de ayer sus bancadas votaron a favor de la contrarreforma universitaria, de la reforma universitaria, por lo tanto generando una contrarreforma. Entonces, ¿no están siendo consecuentes? ¿O no son líderes de los partidos políticos que ganó las elecciones, pero que además que tiene fuerza popular, representación en el Congreso? Entonces uno se pregunta, ¿qué se está priorizando hoy en el país a nivel de los poderes políticos? ¿El interés público? ¿Los ciudadanos? ¿O los intereses privados? Realmente es preocupante, y creo que ante la pregunta y la reflexión que nos hacía también José Luis y el doctor de los Heros, es ¿qué nos toca hacer? ¿Esperamos que cambie el gobierno nacional, el presidente y su equipo, cuando en vez de demostrar, y ojalá que observen la ley aprobada, creo que eso daría siquiera una sensación de que quieren hacer y quieren plantear por lo menos que su palabra vale algo respecto del compromiso asumido frente a los ciudadanos? Sin embargo, creo que los ciudadanos hoy tenemos que cumplir un rol clave. Defender esa reforma universitaria, defender el acceso al servicio público con calidad, con meritocracia, de tal manera que esto decante en una mejora, finalmente, de la gestión de las capacidades de las instituciones, y con esta reflexión termino. Lo que se está haciendo en 9 meses actualmente a través del Poder Ejecutivo nos va a costar por lo menos una década recuperarlo, a nivel de recuperar la institucionalidad, recuperar la capacidad de las instituciones, porque el perjuicio que se está causando es enorme. Dejo aquí la reflexión sobre el rol que tenemos que cumplir los ciudadanos para que eso no continúe pasando. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola, por tu intervención. Muchas cosas que comentar. Desde ya les aviso a las personas que nos están siguiendo, sobre todo en Facebook, pueden anotar sus preguntas para poder plantearle a los ponentes. Paola comentaba también un tema que lo que vemos ahí ahora, conflicto de interés. Y yo mencionaba el término justamente integridad al comienzo de este programa, y traigo acá a colación lo que dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que define la integridad pública como el cumplimiento de los valores, principios y normas éticos compartidos para mantener y dar prioridad a los intereses públicos por encima de los intereses privados en el sector público. Clarísimo lo que se debe hacer. Creo que está muy claro, y el ejemplo último que nos recordaba Paola del 8 de mayo
con la firma de los dos, entre comillas, líderes políticos, que claro, que juntando no llegaron al 20% del padrón electoral, y prometieron reforzar la SUNEDU. ¿Y qué ahora han hecho? Acaban de hacer y se han dado la mano. O sea, un gran abrazo. ¿Y eso no es conflicto de interés? ¿Eso es no pensar en el país? Entonces, quizás una diferencia, como bien planteaba Paola antes, había el pudor político, había vergüenza política. Un gobierno detectaba a un ministro que había cometido plagio, inmediatamente salía, o sea, no había que conversar ya nada, se iba. Ahora tenemos hasta ahora detectados, vamos a ver cómo va, 2 ministros y el presidente. Y en vez de dimitir, que sería lo honesto, lo ético, se justifican. Entonces, revisando un poco, el presidente de Hungría renunció por eso cuando le detectaron el plagio en su tesis doctoral. Un ministro de Alemania también. Es decir, no es que no se pueden dar casos, pero frente a un hecho, uno hidalgamente dice, ¿sabe qué? Me equivoqué, me voy, no tengo la altura, el nivel, el talante para ser una autoridad en una gestión pública. Pero lo que vemos ahora es justificación de un hecho ilegal e inmoral. Es donde ahí pues se trastocan totalmente los valores de la sociedad. Bien, dicho esto, vamos a darle la palabra a Antonio Maldonado Paredes. Antonio ha servido en las Naciones Unidas en diferentes países en ámbitos relativos a la promoción de los derechos humanos, el fortalecimiento de las instituciones nacionales también en derechos humanos, la administración de justicia y la justicia transicional, así como en la investigación de casos graves de violación de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y de gran corrupción, que es lamentablemente lo que tenemos ahora más en este gobierno. Ha sido procuradora ad hoc del Estado peruano en el caso Fujimori Montesinos, debemos recordar, y junto a su equipo logró la extradición de Alberto Fujimori desde Chile, entre otros importantes logros. Tiene una maestría en Derecho Internacional y de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Adelante, Antonio. 15 minutos también para tu ponencia. Muchas gracias, José Luis, por la generosa presentación. Debo empezar expresando el privilegio y la gran alegría que siento de compartir esta mesa con dos destacadísimos exministros de Estado, el doctor Alfonso de los Heros y la doctora Paola Bustamante, que en su praxis institucional, más allá de los discursos, demostraron coherencia y precisamente integridad. Así que para mí es un gran honor el compartir la mesa con ambos. Ya lo he dicho en anteriores ocasiones, en referencia al papel que le cupo al doctor de los Heros en el contexto del golpe de Estado del 5 de abril y el ejemplo que dio con su valiente renuncia, y por supuesto los aportes de la doctora Bustamante al desarrollo del país, que son muy conocidos y reconocidos nacional e internacionalmente. Así que para mí es un gran honor y privilegio compartir esta mesa con ambos. Por supuesto también quiero reconocer a un gran ministro de Estado como fuiste tú, José Luis, en la cartera de Interior, y tuviste un destacadísimo papel, entre otras instituciones del Estado que dirigiste. Quiero permitirme solicitar a la producción que me ayude un poquito con el PowerPoint que he preparado. Espero no aburrirlos. Empezaríamos con el slide número 1, si lo tienen a bien. Ya hemos dado los... quisiera, bueno, en primer lugar, antes, por favor, el slide número... quedémonos ahí un ratito. Quisiera agradecer especialmente al Instituto de Estudio Social Cristiano y al Foro Social Cristiano, así como a Andrés Hildebrand, representante de la Fundación Konrad Adenauer, por esta amable invitación, y reiterar pues mi complacencia por hacer parte de esta mesa de honor político y ética pública, ¿no? Pasemos por favor al siguiente slide. Es un poco difícil para mí tratar de decir algo importante después de lo que han expresado mis predecesores, ¿no? En realidad, tanto el doctor de los Heros como la doctora Bustamante han dicho casi lo más importante. Espero que lo que yo pueda decir modestamente contribuya en algo
a complementar los conceptos ya expresados. Y en ese sentido quisiera, por supuesto, tratar de acotar mi intervención al concepto de integridad, ¿no? Ya muy bien ha sido desarrollado el concepto de gobierno, gobernabilidad con mis predecesores. Y en ese sentido, quisiera recordar a San Agustín en su famosa De Civitate Dei, ¿no? De la Ciudad de Dios, libro cuarto, cuando nos dice, ¿no? Bueno, traducido al castellano, nos dice: si de los gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas de ladrones en gran escala? Yo creo que esto es lo que estamos viendo en este momento en el Perú, ¿no? Esto fue dicho por el Papa emérito Benedicto XVI en un discurso ante el Parlamento alemán en el año 2011. Hay una parte de la reflexión de San Agustín que la voy a decir al final, que hace parte de ese mismo discurso de Benedicto XVI. También quisiera recordar que nuestro Papa Francisco, en un discurso que dio ante la delegación de la Asociación Internacional para el Derecho Penal, en una audiencia que concedió el Papa a esta asociación, dijo que la corrupción es un mal más grande que el pecado. Bueno, yo creo que pasar a definir lo que es corrupción es algo harto inútil, porque creo que todos tenemos una idea de lo que es corrupción, pero me parece que la fórmula de Robert Klitgaard, en lo que es la definición de la corrupción, establece muy bien la relación entre gobierno, buen gobierno e integridad, ¿no? La corrupción, en la fórmula de Klitgaard, es la consecuencia del monopolio del poder ejercido en forma totalmente discrecional, menos la transparencia. Yo creo que esta fórmula es muy acertada, se aplica a diversos niveles del Estado, y en particular se aplica muy bien en el ámbito del Poder Judicial, de la Administración de Justicia, porque ¿quién discutiría o quién se atrevería a discutir que el Poder Judicial o los sistemas de administración de justicia no deben ejercer el monopolio en forma literal? Precisamente allí, en este ejercicio legítimo de una función pública, es que anidó el segundo caso, porque no fue el primero, el segundo caso más grande de corrupción en el sector de justicia penal del Perú, como es conocido el caso de los cuellos blancos del puerto. Sigamos, por favor. En el examen del año pasado que ha hecho Transparencia Internacional, observamos que el Perú ha retrocedido, ¿no? Esta vez el Perú en el año 2020 tenía 38 puntos, esta vez tiene 36, o sea, es percibido como un país en el que la corrupción ha crecido. Hay por tanto, una percepción negativa, ¿no? Y ha empeorado la posición del Perú respecto del resto de los países, ¿no? Ahora ocupa la posición 105 en el ranking de corrupción gubernamental, lo que refleja la convicción de la población en el sentido que existe mucha corrupción en el sector público, ¿no? Al siguiente slide, por favor. Dándonos la calificación en el puesto 36 de 100 y en el ranking de 105 sobre 180, ¿no? Estamos más cerca de países como Venezuela, como Nicaragua, como Haití, que de países que están enfrentando exitosamente el fenómeno de la corrupción. Adelante, por favor. Y el problema es precisamente lo que ya lo han mencionado mis predecesores, lo que esperábamos que no ocurriese en el contexto del bicentenario de la independencia, ¿no? Ya el bicentenario venía precedido por una gran crisis de salud, como sabemos, que es la crisis de la pandemia, la crisis de la COVID-19, que expresó una gran crisis de los derechos humanos, pero a la vez, como dijo la antigua secretaria general de Transparencia Internacional, expresó también una corrupción, es decir, subrayó la persistencia de una corrupción endémica y sistémica, como acertadamente la caracterizó en su oportunidad Alfonso Quirós
en su libro sobre corrupción y Héctor Vargas Aya en su libro sobre 100 años de impunidad, ¿no? Lo que observamos en ese contexto fue la persistencia también en un liderazgo político, en primer lugar, muchas veces ausente, y cuando estuvo presente era un liderazgo político fallido, donde los aventureros y los oportunistas llegaron al poder, ¿no? Generándose una de las situaciones más graves de corrupción en el Estado peruano, lo que se reflejó, digamos, quedó registrado felizmente, y nadie podrá negarlo, en los registros y en los estudios objetivos de la Contraloría General de la República. Sigamos al siguiente slide, por favor. Lo que observamos entonces en este contexto donde la nación, la sociedad peruana debía enfrentar con más fuerza, con más solidez, con más unión, un problema que afectaba a ricos y a pobres, lo que vimos es que la integridad del Estado estuvo seriamente amenazada por un fenómeno que solo podemos caracterizar como corrupción política, porque la corrupción tiene diferentes formas de manifestarse, pero sobre todo la corrupción política, que es la más grave, precisamente porque consiste en la capacidad de quienes tienen el poder de ampliar su capacidad de acción, controlar los factores de riesgo y de generar impunidad. Y esta corrupción política es lo que amenaza tanto dentro del Estado como en los propios partidos políticos a la nación peruana, a la sociedad peruana. Y ha producido una serie de contrarreformas que han sido bien explicadas también por mis predecesores, en particular en la parte de educación. Pero también ha ocurrido lo mismo en lo que es salud, también en un tema de gran interés para José Luis, como es seguridad ciudadana, y también en el tema del transporte. Miren ustedes, pueden creer tal vez que el tema del transporte, bueno, es parte de la cultura de la idiosincrasia nacional peruana, donde el semáforo en rojo, pues no importa, ¿no? O sea, el semáforo en rojo es interpretado como se quiere, lo que en realidad refleja a la sociedad peruana, ¿no? La difícil relación de la sociedad peruana con las normas jurídicas. Esto en otras latitudes, y en particular me refiero al ejemplo de El Salvador, en el contexto de la contienda electoral que llevó lamentablemente a la presidencia, al actual presidente Nayib Bukele, en ese contexto, la Universidad Centroamericana, regentada por los padres jesuitas, en particular por su rector José María Tojeira, señaló claramente que la lucha por el imperio del derecho en El Salvador empezaba en el transporte. O sea, allí empezaba la gran revolución social en esas pequeñas cosas que a nosotros nos parecen cotidianas y sin mayor importancia. Allí también el gobierno actual, acompañado por el Congreso actual, han hecho una contrarreforma. En cuanto al gobierno, hay que decirlo, ya se puede afirmar desde mi modesto punto de vista y en forma clara y categórica, ya se puede saber qué es el gobierno, y lo que se puede decir, contrariamente a lo que han sostenido algunos ingenuos líderes políticos, sobre todo en la izquierda, en declaraciones recientes, en los medios de comunicación nacional, el gobierno no solo no ha hecho absolutamente nada en materia de avanzar en el programa y en las políticas públicas de lucha contra la corrupción, o sea, no solo ha sido negligente, sino que ya se puede decir que el gobierno, empezando y en cabeza del presidente de la República, está generando una articulación de una red de corrupción dentro del Estado. O sea, la organización de un aparato de poder organizado contrario al derecho y poniendo en marcha un sistema operativo de corrupción. Esto es lo que se puede deducir de lo que ha salido a conocimiento público con las declaraciones de diferentes colaboradores eficaces en temas relacionados a contextos de contratación estatal. Pero también esta actitud, la identificación de este problema va acompañada de la práctica de un Congreso que ha demostrado estar distante y alejado del interés nacional. Por tanto, la representación nacional que supuestamente debía ejercer del Congreso la ha quebrado. Ya no es más vocero de la ciudadanía desde mi punto de vista. Adelante, por favor.
Recordemos algunas notas respecto de lo que dijo el Barómetro Global de Corrupción en el año 2019, lo que mencionaba, ¿no? El país es el tercer país en incremento de la corrupción después de Venezuela y República Dominicana. En fin, sigamos por favor porque el tiempo se nos agota. Siempre había un problema cuando se habla de corrupción de aterrizar este concepto en el daño que hace la corrupción. Porque si nosotros trasladamos la pregunta a cualquier ciudadano, incluso a nosotros mismos, oiga, ¿usted se siente víctima del caso Lavallato? Muchos van a decir, ya digo, muchísimas personas van a decir, no, de ninguna manera. Mire, yo soy víctima de que el otro día robaron mi casa, se llevaron mi televisor, mire, me atropellaron, rompieron mi carro, me asaltaron, pero bueno, ahí yo soy víctima. Digamos, hay una escena de crimen con una víctima identificada. Pero lo interesante de estos casos es que la ciudadanía o la sociedad no se siente directamente caracterizada como víctima. Sin embargo, es una de las mayores víctimas, porque el daño que causa un fenómeno de esta magnitud de gran corrupción como el que protagoniza el gobierno del señor Castillo en este momento y los casos que ya conocemos, Lavallato y los anteriores en la República, generaron un daño tremendo, no solo a los proyectos específicos, sino a un concepto de desarrollo nacional. Y en la línea de medir el daño de la corrupción y la inconducta funcional del Perú, hay que destacar, y no cansarnos de hacerlo, los trabajos que ha hecho la Contraloría General de la República. Y estos, hasta donde alcanza mi conocimiento, respecto de instituciones nacionales, es de los pocos trabajos que identifican daños concretos. Está precedido, pasemos a la siguiente, por un cálculo que aparece en el libro de Alfonso Quirós, titulado Corrupt Circles, que fue publicado, fue presentado en junio del año 2009 en el Woodrow Wilson Center, sobre los cálculos de la corrupción durante el régimen de la dictadura de Fujimori, ¿no? Costos totales, 14.091 millones de dólares, a un promedio anual de 1.400 millones de dólares. Sigamos, por favor. Bueno, eso es lo que habíamos referido sobre los estudios de la Contraloría en los años de la corrupción en el contexto de la COVID. Sigamos, por favor. Y bueno, tratar de aterrizar en lo que es el camino hacia adelante, ¿no? Los desafíos políticos y éticos. Y acá, por supuesto, comparto y tomo como mías las reflexiones del doctor de los Heros y la doctora Paola Bustamante sobre la importancia, ¿no? del papel de la ciudadanía, de la importancia de lo que nosotros podemos hacer frente a esto. O sea, nosotros vamos a tolerar en los siguientes 3 o 4 años que quedan a un gobierno cuya hoja de ruta ya está claramente delimitada y que no va a cambiar, o un Congreso igualmente desvinculado de la sociedad, o un Poder Judicial deficiente en el ejercicio de su mandato constitucional. ¿Cuál es la necesidad política, la fuerza motivadora que puede cambiar ese escenario? Porque eso solo puede ocurrir con una fuerza política. Y acá me refiero a la importancia de construir un centro político. Así como la importancia, la imperativa necesidad de construir una ciudadanía activa y participativa, unida por los principios y valores de la democracia y del Estado de Derecho, así como la imperativa necesidad de construir un concepto de responsabilidad social con transparencia y rendición de cuentas. Sigamos, por favor. Al siguiente slide, creo que ahí termino. Bueno, esto solamente digamos, una suerte de ejemplo de lo que significa la inversión de los valores a propósito de la contrarreforma adoptada ayer por el Congreso, ¿no? La proclamación del movimiento universitario de Córdoba dijo, o sea, resurgió, o sea, respondió frente a un concepto caracterizado porque las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y, lo que es peor, aún el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que la citara. Así nació la autonomía universitaria. Frente a este escenario, hoy día ocurre exactamente al revés. Y creo que el siguiente es ya el último slide. Bien, en relación pues a las reflexiones de San Agustín y terminando con el discurso del Papa Benedicto XVI, el discurso
termina, del Papa Benedicto XVI, termina citando la frase completa de San Agustín, ¿no? Dice, supongamos que a esta cuadrilla, o sea, al grupo que toma el poder y que ausentes de justicia se convierte en un grupo de ladrones, se refiere, supongamos que a esta cuadrilla se le van sumando nuevos grupos de bandidos y llega a crecer hasta ocupar posesiones, establecer cuarteles, tomar ciudades y someter pueblos. Abiertamente se autodenomina reino. Título que a todas luces le confiere no la ambición depuesta, sino la impunidad lograda. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu presentación, que creo que cierra perfectamente estas tres intervenciones que se han complementado de tres personas que conocen bastante bien la gestión pública y sobre todo que han llevado en la práctica el tema de integridad para lograr la gobernabilidad. Yo decía al comienzo que, claro, no puede haber gobernabilidad si es que no tenemos integridad. O sea, así de simple. No es una opción, es un requisito. Yo a veces a mis alumnos en el MBA, algunos me decían, pero profesor, es que ser ético es caro en los negocios. Entonces, claro, yo decía criterio de realidad, pero sí les decía, pero no ser ético es mucho más caro. O sea, así de simple. Y eso tiene mucho que ver también, no solamente con la gestión privada, sino también con la gestión pública. Es decir, no hay alternativa de no ser íntegro o no tener un gobierno de integridad. No hay alternativa. O sea, o se es íntegro o no hay gobierno, o no hay futuro, o no hay bien común. Pero vemos lo que vemos. Bien, yo tengo algunas preguntas aquí que han emitido por chat que las voy a leer. Y las voy a leer en general y vamos a dar una ronda final de entre 3 a 5 minutos por cada uno y en ese orden, si les parece, primero Alfonso, después Paola y al final Antonio. Yo quería comenzar con una pregunta porque estuve releyendo un libro muy bonito, muy sencillo de Fernando Savater que se llama Ética para Amador. Y en la parte final, me acordé, por eso que lo voy a revisar, dice... Él le pregunta a Amador, a su hijo adolescente, ¿no? Sí, y este libro también lo leyó mi hijo cuando estaba en el colegio. Fernando Savater se pregunta, ¿por qué tienen tan mala fama los políticos? A fin de cuentas, en una democracia, políticos somos todos, directamente o por representación de otros. Lo más probable es que los políticos se nos parezcan mucho a quienes les votamos, quizá incluso demasiado. Y la pregunta es si nuestros políticos se parecen mucho a los votantes o no. Quiere decir que ya, digamos, estamos en la barbarie que hablaba San Agustín y que citaba muy bien Antonio en Civitas Dei de San Agustín. Si ya no tenemos rumbo, pues si ellos son los que nos representan y ellos representan en todo el sentido a los que hemos votado por ellos, la verdad que cerramos el negocio y nos vamos, ¿no es cierto? Pero yo creo que no, y que hay un quiebre entre lo que prometen a la hora de candidatear y lo que finalmente realizan. Quiero creer de que no nos representan, pero lo que implica lo que decía Savater es algo muy cierto. O sea, todos somos políticos y todos tenemos una corresponsabilidad por comisión, omisión cómplice en el gobierno de nuestro país. Bien, tengo tres preguntas acá que la leo, ya digo, para los tres ponentes también. La primera ¿es posible lograr el desarrollo integral del país ignorando la necesaria descentralización? Ok, me parece muy bien el enfoque, aunque algunos decían que no, más bien se ha centralizado, ¿no es cierto? La corrupción que veíamos en distritos y provincias ahora se ha enquistado en el gobierno central, ¿no es cierto? Las mismas modos y maneras de actuar y de traer a sus familiares, paisanos, en fin, es lo que vemos ahora que no lo veíamos, ya digo, porque había pudor político, había vergüenza política en los partidos, pero al no haber partidos, discúlpeme, yo los llamo confederaciones interregionales de grupos de interés. En eso se han convertido los partidos. O sea, juntas a grupos de interés, los pones y ya está. Pensamiento, por favor. Una doctrina, ya ni de ser ideología, una doctrina. No los une más que el interés personal. Otra pregunta es, ¿cuál es la posible solución, ya cuestiones más concretas y prácticas, a esta ingobernabilidad en el país? ¿Nuevas elecciones generales? ¿Reconstruir alianzas de consenso entre ejecutivo y legislativo? Bueno, ha aumentado en aquí tengo 5 ya, entonces le diré la tercera.
¿cuáles consideran que deben ser las actitudes y acciones que les corresponderían asumir al ciudadano frente a esa crisis de gobernabilidad e integridad en nuestro país? Justamente lo que comentábamos, la corresponsabilidad que nos asiste a todos como ciudadanos. Es, en concreto, qué hacer de parte de los ciudadanos y qué de los grupos católicos. ¿Okay? Aquí le da un matiz adicional que nos corresponde a nosotros, bueno, los que somos católicos y profesamos la doctrina social cristiana. Y finalmente, dice, ¿consideran que debe cambiarse la Constitución en los requisitos para postular en elecciones y en elecciones deberían subir la valla? En fin, yo creo que el tema no es legal. El derecho no crea realidad, solamente realidad jurídica, pero no realidad óntica. O sea, no cambia un país ni cambia a las personas, ¿ok? Porque esté hecho por decreto, ni tampoco el derecho penal porque prohíbe tal o cual acción, la inhibe. ¿Ok? Puede disuadir quizás con la pena, pero no la previene y menos la anula. ¿Ok? Bien, con esas preguntas y estas pequeñas reflexiones, vamos a cerrar con una última ronda a nuestros tres ponentes en el orden que han hecho sus exposiciones. Así que todos ya estamos en la cámara en este momento, los cuatro, así que adelante, don Alfonso. Muy bien, muchas gracias. El tema de la descentralización me resulta sumamente interesante porque yo viví la época de la como ministro y todo, la época de descentralización de la regionalización horizontal, ¿no? Yo recuerdo que tuve bastante cercanía, por razones de mi función, con la región nororiental del Marañón, recuerdo claramente, que eran los departamentos del norte, Cajamarca y Amazonas. Funcionaba 100 veces mejor que lo que está pasando ahora. Para mí fue un error de Toledo regionalizar los departamentos. ¿Por qué? Porque yo aprendí en geopolítica en la universidad que los territorios tienen que tener núcleos de cohesión y tienen que funcionar unidamente y tienen que tener un sistema de infraestructura que les permita usar sus riquezas y sus bienes y poderlos poner en movimiento, ¿no? Y eso no ocurre en la vida real, ¿no? Entonces, la descentralización yo creo que es un tema que hay que revisar, que hay que modificarla y que además debía haber una legislación, no creo que constitucional necesariamente, que permita hacer una cosa que fue un proyecto de ley que presentamos nosotros, pero que creo que murió en el camino porque vino después el golpe y qué sé yo, que era el gobierno central, cuando un gobierno regional usa mal dinero o incurre en actos de corrupción, recupera la autoridad y empieza a decidir qué se hace en ese lugar para evitar que las cosas se agraven. Eso no, creo que no funcionó nunca. Después, en cuanto a elecciones, nuevas elecciones, quizás sea la única solución en un momento como este, pero no creo que tampoco cambie mucho las cosas. Primero, porque las autoridades a las que nos hemos referido anteriormente en los estamentos que tienen que ver con las elecciones tampoco son confiables. Entonces, ahí tenemos un problema de un manejo que no sabemos dónde va a ir. Lo mismo que estos, digamos, esas direcciones regionales, esos líderes regionales, ¿no? Que tienen un manejo, pues a veces un poco peculiar sobre estas cosas, ¿no? Entonces, unas nuevas elecciones, no sé si van a ser una gran solución, aunque quizás sea el mal menor, ¿no? Y después, ¿qué hacemos los ciudadanos? La tercera. Yo creo que los ciudadanos lo que tenemos que hacer es, primeramente, exigir desde nuestras posiciones diferentes, agruparnos, pero sobre todo apoyar lo que se decía hace un momento, una tercera posición, por llamarlo de alguna manera, una posición de centro equilibrada, que no nos pongamos en los extremos que no sirven para nada realmente, ya lo hemos comprobado. Y finalmente, respecto a la Constitución, se ha discutido mucho sobre si se debe cambiar, si no se debe cambiar. Siempre todo es perfectible. Hay artículos de la Constitución que habría que cambiar. Por ejemplo, hay que regresar al Senado. Mi experiencia personal es que yo hubiera tenido muchos problemas políticos en mi momento si no hubiera tenido un Senado inteligente. ¿Quiénes estaban en el Senado en esa época? Personas como Luis Alberto Sánchez, ese nivel, pues, ¿no? Entonces, ellos, en muchos casos,
jalaron las orejas a que correspondía, hicieron que las cosas funcionaran bien. Ahora no tenemos ese control de ningún tipo. Y sobre todo con un Congreso como el actual, que es un poco, digamos, ha tenido ciertas limitaciones y que a veces parece que obedece a cierto tipo de intereses que no son necesariamente los de la nación. Entonces sí creo que hay que hacer cambios constitucionales, pero yo diría que son muy pocos, muy claves, ¿no? Que no es el momento de discutirlo, porque este no es el foro para hacerlo, pero que no se trata de cambiar toda la Constitución porque no conduce a nada. Es más, creo que en Chile han dicho de que a la hora que han discutido la Constitución cambiaron poquísimos artículos y repitieron todo lo que había, porque era obvio y era lógico que hubieran normas como las que hay en las constituciones, ¿no? Que nosotros conocemos. Y ese es mi comentario para no ganarle más tiempo y puedan también opinar mis amigos que están aquí con nosotros. Muchas gracias, mi estimado Alfonso. Me has hecho acordar que en Chile estaba en proceso constituyente. Decía, ¿y para qué haber un proceso constituyente acá si estamos en un proceso más bien destituyente, ¿no? Entonces, el pueblo está en proceso destituyente y el gobierno constituyente. Y el pueblo, para citar estos términos tan acostumbrados que nos han dicho ahora, nosotros pensábamos hablar de ciudadanía. El abuso de la palabra pueblo. Así es, Alfonso. El abuso, el abuso, no uso, sino abuso de la palabra pueblo, y ya lamentablemente hasta palabra de maestro, ya nadie lo dice, ¿no es cierto? Porque claro, pobres maestros, yo me incluyo también, ¿no es cierto? Profesor, o sea, los profesores ya, ¿cómo hemos quedado con esa devaluación de la palabra, ¿no es cierto? Entonces, y en general, y ahora ser ministro ya parece, ¿no? Como decía muy bien Paola, que requisitos saber tus sentencias, disculpen, tus anticuchos, como se dice popularmente, ya es caer bien bajo, ¿no? Pero es criterio de realidad, o sea, hasta dónde hemos llegado, que hay que preguntarle ahora a tu prontuario, no de qué universidad vienes, sino de qué pabellón, ¿no es cierto? A eso hemos llegado, pero en fin. Paola, adelante, por favor. Gracias. Yo me voy a referir a una pregunta vinculada sobre qué deben hacer los grupos políticos y también los ciudadanos. Yo creo que hay un primer tema y es que coincidiendo en que debemos buscar un espacio de centro, coincidiendo totalmente, creo que lo más complejo va a ser el desbrozar el espacio para que todos se dan posiciones, porque todos quieren ser ese líder o lideresa de centro. Entonces volvemos a los 20, a las 20 personas que quieren ser los que figuren. Entonces yo creo que lo primero es que los ciudadanos que deseen sumarse a procesos de buscar esta posición de centro, pues tendrán que ceder esos liderazgos que probablemente tienen para buscar que en conjunto se pueda determinar quiénes son las personas que podrían ejercer ese liderazgo que convocante, ¿no? Tener esa personalidad, ese mensaje, evidentemente la integridad y la legitimidad, porque yo creo que tenemos que dar un quiebre en este mensaje de normalizar cada vez más que el ser funcionario, el ser servidor público, no importa quién sea, ¿no? Y todo eso podría estar relegado para el sector privado, lo que decía el doctor de los Ceros sobre el Senado, ¿no? ¿Qué implicaba ser senador y ser diputado anteriormente? ¿Qué implicaba para quienes veíamos los debates en el Congreso, en el Parlamento, y los senadores interviniendo, y ahora lo que se ve cada día cuando uno prende la computadora y mira el canal del Congreso? Entonces yo creo que hay una primera reflexión de los grupos políticos en buscar realmente y poner al ciudadano en el centro. Y luego, ¿qué rol tenemos los ciudadanos? Yo creo que en primer lugar, efectivamente hacer uso de nuestro derecho a la opinión masiva, ¿no? En muchos casos, movilizaciones pacíficas, pero que impliquen que efectivamente el gobierno se dé cuenta que no solo en Lima, sino en diferentes partes del Perú, no estamos de acuerdo con las decisiones que se están adoptando porque están perjudicando el desarrollo del país. Yo creo que yo quiero traer a colación una norma de hace mucho tiempo como ejemplo de movilización de jóvenes, cuando hacia el año, si no me equivoco, 15-16, ahí José Luis de repente nos podemos acordar, la llamada ley Pulpín, ¿sí? Que por errores
todos lo que implican comunicación con la gente para explicarles de qué se trataba esta norma. Finalmente se desinformó, pero lo que quiero llegar es que el Ejecutivo planteó un proyecto de ley, el Congreso lo aprobó mayoritariamente, ahí vimos dos poderes del Estado, digamos, enfocados en buscar una mejora para la juventud. Sin embargo, el mensaje que recibió la juventud, los jóvenes y quienes no estaban de acuerdo movilizaron tanto que al final la movilización fue tan grande en la calle que el Congreso dio marcha atrás y derogó la norma. Entonces, quiere decir que, más allá que discrepemos con la decisión de derogarla por lo que significaba la norma en sí misma, los ciudadanos hemos demostrado en nuestro país que sí podemos hacernos escuchar pacíficamente, evidentemente con capacidad de propuesta, con respeto y tolerancia, pero creo que esa es la segunda tarea que debemos ejercer los ciudadanos, porque de lo contrario vamos a seguir viendo pasar los ejemplos que hemos compartido el día de hoy. Yo me ponía a pensar a veces cuando veo la televisión y digo, por menos, mucho menos, no solamente interpelaban a un ministro, sino probablemente el ministro no llegaba porque además renunciaba. Entonces hemos perdido la posibilidad de que sea un honor servir al país, ¿no? Entonces no podemos seguir transmitiendo a los más jóvenes que ser representante en el poder legislativo o ser funcionario de alto nivel en el Estado no sigue siendo un honor. Por lo tanto, tenemos que dar un quiebre en ese proceso. Y finalmente, estoy convencida de que en nuestro país no va a haber desarrollo si no apostamos por una verdadera descentralización. Que tomará tiempo, que hay que fortalecer capacidades, que hay que apostar efectivamente porque a nivel regional y local se mejore la gestión, pero creo que quienes están cerca, como cuando se definió, digamos, el proceso, mirando la autoridad local como quien estaba más cerca al ciudadano, creo que debemos apostar también por sacar adelante el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención, Paola. Ciertamente, como tú has dicho, es un honor poder servir al país. Yo enseño en la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico en el posgrado y la verdad, hay un grupo fabuloso de alumnos que quieren hacer esta maestría en gestión pública y que la quieren luchar, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que es un quiebre, porque ya digo, ¿cómo se sentirán ellos ahora al ver que sus jefes, bueno, comenzaron, ya cambiaron 4 o 5 en 9 meses, ¿no es cierto? Que vamos a entrar al 5º gabinete. Entonces, tanto lo que hemos preparado y los convencidos de lo que es el servir al país, pues yo les digo, con algunos ya conversando, bueno, tranquilos, o sea, esto tenemos todos que poner el hombro, ¿no? Miren, yo no soy fujimorista, pero, y ahí Alfonso Lozero será testigo presencial, se logró después del primer gobierno de Alan García, ¿se acuerdan? Que todos decíamos, el Perú está así amarrado con pita, se pudo lograr que hay cierto consenso, salir adelante, entonces, y con sendero luminoso encima, se puede hacer y se puede y se tiene que hacer, Entonces, yo soy optimista en ese sentido, mientras tanto, vayamos formándonos y formando estos jóvenes ahora que siguen formándose en buenas universidades y que hacen su tesis sin copiar a nadie, sin plagiar a nadie. Ok, adelante, porque creo que el futuro nos debe esta revancha a todos los peruanos. Bien, le damos finalmente la palabra a Antonio Maldonado. Adelante, Antonio, por favor. Gracias, José Luis. Por supuesto, nuevamente suscribo y expreso mi abierto acuerdo con los conceptos vertidos por mis predecesores en la mesa. Quisiera agregar, si fuera posible, algunas pequeñas reflexiones, ¿no? En la línea de lo que es la importancia de la participación ciudadana, para mala suerte de quienes han llevado a este grado de decadencia a las instituciones del Estado y de la sociedad en este momento, para mala suerte de ellos, el Perú está lleno de buenos ejemplos y de paradigmas, ¿no? Allí está Grau, ¿no? Diputado, y ya el doctor de Rosero citaba, ¿no? Luis Alberto Sánchez, Alaiza Grundy, en fin, tantos otros líderes
de derecha, inclusive de izquierda y de centro, que se caracterizaban por su prestancia, por su austeridad, por su decencia, ¿no? Eso ya era de por sí en el Perú un paradigma a imitar, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que contrastar con lo que vemos ahora, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Lo que citaba la doctora Bustamante, la noticia informada sobre los antecedentes de algunos ministros. Un ministro, ¿cuál es su mérito? Concusión, tráfico de influencias, negociación incompatible, peculado, el otro, el otro es abuso de autoridad, negociación incompatible, el otro es falsedad ideológica, fraude de la administración de personas jurídicas, en fin. Es decir, el mundo invertido, ¿no? La integridad atacada en su mayor nivel. Entonces, en ese contexto, la importancia de vernos a lo que somos nosotros, ¿no? Lo que somos como nación. Nosotros somos una síntesis histórica, la síntesis histórica del incanato y de la colonia. Acá hay amplios estudios históricos que demuestran que la derecha que vemos burdamente representada muchas veces en el Congreso no es la derecha ilustrada de este país. El historiador norteamericano Frederick Pike demuestra que en este país la derecha peruana era no solo muy tolerante, sino muy ilustrada. Hay una derecha auténtica y hay una izquierda también con líderes auténticos. Entonces, hay que, yo creo, volver a lo que somos nosotros, no estas farsas que vemos todos los días acá, ¿no? Y este concepto de participación democrática ciudadana, yo creo que hay que tratar de ponerlo en un contexto también conceptual, ¿no? En un marco conceptual. Y a mi modo de ver, es de gran valor lo que piensa el filósofo Ronald Dworkin, ¿no? Y las diferenciaciones que hace entre ética y moral, ¿no? Ambos, ética y moral, tienen como base común la dignidad humana, ¿no? La dignidad humana, o sea, el derecho humano fundamental, íncito a todas las personas humanas. La ética tiene como punto el autorrespeto y la autenticidad. Y la moral, el autorrespeto y la responsabilidad. Entonces, nosotros como seres sociales debemos exigir a la comunidad pública un comportamiento de moral pública, es decir, un comportamiento de moral pública basada en estos valores, basado en última instancia en la dignidad. Y es lo que exactamente no está pasando en este momento en el Perú. Yo estaba viendo los programas políticos de los partidos políticos de los años 50, 60, y veía extraordinarios líderes de todos los ámbitos, pero ninguno se planteaba la necesidad, y no era que no fueran auténticos en sus programas, sino que simplemente esa necesidad no se veía como hoy se ve. Ninguno planteaba la necesidad de la lucha contra la corrupción. Hoy es una necesidad imperativa. Es el punto de quiebre. Es el punto en el cual nosotros vamos a definir si sobrevivimos como sociedad o no. En ese sentido, comparto totalmente, por supuesto, las reflexiones de Andrés y de Andrés Hildebrand y de José Luis Pérez Guadalupe, en el sentido que el Perú se encuentra en uno de sus mayores momentos de riesgo y donde sí es importante hacer reflexiones serias y rigurosas y tomar posiciones, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Antonio. Y agradecer a nombre del Instituto de Estudios Social Cristianos y de la Fundación Konrad Adenauer, que siempre nos auspicia en esta oportunidad en nuestro foro sobre gobernabilidad e integridad en el Perú. Agradecer a Alfonso de Roseros, a Paola Bustamante, a Antonio Maldonado por estas brillantes exposiciones y reflexiones que nos han hecho el día de hoy. Y me quedo, ya que Antonio ha sido muy agustiniano, entonces me acuerdo mucho de una frase de Agustín, y con eso quiero terminar. Y él decía, imagínense, él vivió justo en la caída del Imperio Romano, o sea, siglos de siglos, imagínense todo el territorio que abarcó el Imperio Romano y comenzó a caerse, ¿no es cierto? Entró de caer, y por la pugna entre ellos, lógicamente, ¿no es cierto? Las pugnas intestinas siempre son, como decía Franco, los quintacolumnistas son los más peligrosos, ¿no es cierto? Los de adentro, los enemigos de adentro son los que dividen. Y San Agustín vivió todo eso, ¿no? Entonces todo el mundo, pues, ¿y ahora qué va a pasar? Se cae el mundo, ¿no es cierto? Y él decía, sí, los tiempos son malos. Seamos mejores y los tiempos serán mejores.
Nosotros somos el tiempo. ¿No? Y creo que esa clara convicción que nosotros podemos realmente cambiar la realidad, nosotros somos el tiempo, nosotros somos el país y que tenemos que participar como ciudadanos para, no diré mejorar, para rescatar de esta crisis en la que nos encontramos, creo que es lo que nos mueve a todos de participar en estos foros, de poner desde nuestra trinchera, seguir luchando por el país. Nuevamente les agradezco a Alfonso, Paola y Antonio por esta participación y nos vemos hasta el próximo foro aquí que ya próximamente les informaremos el tema y los participantes. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.